Estuvieron entre los experimentos más exitosos de la naturaleza en armamento avanzado. Mandíbulas inteligentes, propulsión a chorro, coraza. Sus bocas son lo bastante grandes para tragarse a un niño pequeño entero. Cada criatura era un pionero de la depredación. Las carnicerías eran habituales. No hay nada igual en el reino animal. Perfeccionaron las herramientas para cazar, matar, desmembrar y devorar a sus presas. Y después las transmitieron. Depredadores prehistóricos. Episodio 1. Sangre en el agua. ¿Qué convierte a un depredador en letal? El arma letal que usa para hacer su trabajo. Y cuando la naturaleza perfecciona un arma, la conserva, aún después de que desaparezca el asesino. Este proceso de reciclar las características denominado evolución convergente es tan viejo como la propia naturaleza. Desde que surgió la vida en el período precámbrico, el océano ha sido un campo de pruebas para los depredadores en su intento de adelantarse a sus víctimas. A medida que pasa el tiempo, se van haciendo evidentes los diseños más innovadores para la destrucción. Una de las cosas que vemos a lo largo de la historia de la vida en nuestro planeta es esta especie de carrera armamentística continua entre depredadores y presas. Solo en la base del ecosistema había herbívoros. Y todos los demás se comían a todos los demás. Hace 370 millones de años, en los mares poco profundos del período devónico, un asesino marino destacaba por encima de todos: el Dancleosteus. Su ventaja depredadora, su arma letal, no tenía rival. Un nuevo tipo de mandíbula que daba uno de los mordiscos más potentes de todos los tiempos. ¿Pero qué impulsó esta innovación? Coraza. La mayoría de las presas devónicas la tenían, entre ellos un pez acorazado llamado Placodermo. En cuanto aparecieron los depredadores, los animales generaron protección contra estos depredadores, una especie de coraza o algún tipo de concha dura. Van desde los organismos con coraza pequeños, que iban morisqueando el fondo y se alimentaban de detritos y cosas así, hasta los grandes depredadores como el Dancleosteus. Este era el tiburón original. Un pionero en usar estas estructuras revolucionarias llamadas mandíbulas que evolucionaron hace 410 millones de años a partir de los huesos de las agallas. Las mandíbulas son armas que se abren totalmente y permiten a los depredadores atacar y devorar presas mucho más grandes. Pero una mandíbula también puede usarse como martillo para abrir una concha o aturdir a una presa. Un martillo es una herramienta útil. Pero los Dancleosteus tenían una ventaja sobre otros placodermos con mandíbulas, algo que los situó entre los depredadores más letales de todos los tiempos. El Dancleosteus representa una de las primeras ocasiones en las que vemos depredadores que han desarrollado un método para romper presas grandes en pedazos más pequeños. Y una vez que puedes hacer eso, puedes empezar a comer cualquier cosa de tu entorno. Y el Dancleosteus lo hizo. Uno de los placodermos más grandes creció hasta alcanzar aproximadamente unos 7 metros de longitud y pesar tanto como un elefante. Su mitad trasera era una masa de tejido muscular lustroso y su temible cráneo de 1,20 m estaba compuesto por placas óseas a modo de coraza. Pero la formidable ventaja del Dancleosteus, su mandíbula, estaba mejorada con unas placas especiales que tenía en la boca. El Dancleosteus tenía unas placas dentales muy grandes, una coraza dérmica, pero que estaban colocadas como cuchillas en las mandíbulas del Dancleosteus y que éste utilizaba para morder y aplastar a su presa. Las placas dentales del Dancleosteus parecen dientes primitivos, pero no lo son. Estaban pensadas para cortar y no para lo que hacen los dientes, que es masticar.
En las gargantas de los peces sin mandíbula ya habían evolucionado verdaderos dientes. Impulsados por los músculos de la garganta, cortaban las presas para facilitar las digestiones. Pero las placas dentales del Dancleosteus funcionaban gracias a sus mandíbulas asesinas, que partían a su presa en pedazos, a diferencia de una mordedura que desgarraba, como la de depredadores como el tiranosaurio. La fuerza de la mordedura del Dancleosteus estaba en la acción de corte de sus placas de cuchilla, similar a la potencia de corte de unas tijeras gigantes. En cierto sentido, es casi como un experimento en cómo hacer una mandíbula. Armado con este nuevo experimento, el Dancleosteus se abrió camino a crujidos y cortes por los cuerpos de los peces acorazados más pequeños del período devónico. Probablemente iba nadando despacio por estos arrecifes, buscando un tiburón o un placodermo más pequeño con el que alimentarse. Cuando descubría a su víctima, sacudía la cola en un par de movimientos rápidos para acercarse a toda velocidad a la presa. Una vez que el Dancleosteus estaba cerca de su presa, abría de par en par sus mandíbulas con una velocidad fulgurante. Y la rapidez para abrirlas puede que fuese tan vital para la caza como la rapidez para cerrarlas. Pero ¿cómo calculan los científicos la velocidad de la mandíbula de un depredador que lleva mucho tiempo muerto? Con la pequeña ayuda de sus huesos, que tienen 370 millones de años. Mark Wesnit y su compañero Phil Anderson estudiaron un grupo de cráneos de Dancleosteus fosilizados. Los equiparon con unos músculos de goma a medida e introdujeron las medidas de esos músculos en un modelo informático. Nos dimos cuenta de que el Dancleosteus era capaz de abrir sus mandíbulas muy rápido, como en una décima de segundo. La velocidad de la mandíbula del Dancleosteus hacía posible que ocurriese algo inesperado. Succión, que atraía a sus presas hacia él. Entonces, antes de que la presa escapase, las mandíbulas de cuchilla de carnicero del Dancleosteus mataban a su presa. La superior y la inferior se deslizaban una junto a la otra. Y entonces era cuando se activaba la fuerza mordedora para arrancarle un bocado a esa presa. Una de las características de los depredadores grandes es que a menudo incapacitan a sus presas cortándoles un trozo y comiéndoselo, como si dos cuchillas de carnicero cortasen la presa a la mitad. La estructura de la mandíbula del Dancleosteus le convertía en un maestro del desmembramiento. Anderson y Wesnit determinaron la potencia de las mandíbulas de este depredador tras descubrir el sistema de palanca natural denominado cuadrilátero articulado que estaba detrás de su mordedura. Este tipo de articulación se ha incorporado hoy a la maquinaria pesada, por ejemplo, a los tractores, y aumentaba la fuerza de las mandíbulas del Dancleosteus un tercio. Tenía una articulación bastante robusta en la parte posterior del cráneo que la unía con el resto del cuerpo. Esto le habría permitido literalmente mover el cráneo hacia arriba. Y nuestra hipótesis es que si ese cráneo se movía hacia arriba, habría forzado a la mandíbula inferior a moverse hacia abajo al mismo tiempo. Según sus cálculos, las mandíbulas del Dancleosteus tenían una fuerza de mordedura de 5.000 newtons. Una fuerza de mordedura de 5.000 newtons sería como colocar una piedra de unos 500 kilos sobre una sierra de carnicero, sobre nuestro pie. En comparación, la fuerza de mordedura de un humano es de apenas un par de cientos de newtons. La fuerza de la mordedura del Dancleosteus era el triple de la de un gran tiburón blanco. La mandíbula del Dancleosteus producía la fuerza de mordedura más potente conocida de todos los peces vivos o extintos. Aunque les fue increíblemente bien durante millones de años, el Dancleosteus y todos los demás placodermos desaparecieron de la Tierra hace 360 millones de años. Pero la herramienta asesina pionera del Dancleosteus, una potente mandíbula serrada, ha sido reciclada y podemos encontrarla una y otra vez en diversos depredadores a lo largo del tiempo. Hay montones de aves cuyos picos básicamente tienen los bordes afilados como una cuchilla. Hay ciertas tortugas que tienen el mismo tipo de estructura de pico.
Estos aspectos del diseño de las herramientas dentales parecen evolucionar una y otra vez, porque son muy efectivos para cortar la carne. En la naturaleza se repiten las armas poderosas y efectivas. La mandíbula del Dankleosteus no es el único ejemplo de evolución convergente. Tomemos este antiguo asesino que vivió 100 millones de años después de que el Dankleosteus desapareciese. Es el Megalograptus, de 1,80 m, cuya arma era una batería de herramientas que lo convertían en uno de los asesinos más letales que jamás hayan existido. El Megalograptus, el despiadado asesino de 1,80 m que rondaba por los océanos ordovicienses hace más de 460 millones de años, es el mayor artrópodo que haya existido jamás. El monstruoso antepasado de los escorpiones y arañas actuales. Pero el tamaño solo era uno de sus rasgos letales. El Megalograptus era una navaja suiza letal, capaz de atacar a sus presas de numerosas maneras. La versatilidad era su arma. El monstruoso Megalograptus tenía 6 pares de apéndices especializados, patas para caminar, aletas para nadar, una cola articulada para propulsarse, que además acababa en punta para pelear y atrapar a sus presas. Los apéndices delanteros estaban cubiertos de púas. Por último, los quelíceros desmembraban a sus presas en trozos lo bastante pequeños para introducírselos en la boca. Hace 450 millones de años, el planeta Tierra del período ordoviciense, cubierto por los océanos, era un mundo extraño. No había mamíferos, ni reptiles, ni aves, ni anfibios. Es fundamentalmente un mundo de invertebrados. Este océano primitivo, lleno de trilobites y moluscos, estaba aterrorizado por depredadores versátiles y muy bien armados, como el Megalograptus. Y como cualquier arsenal bélico en combate, el Megalograptus tenía todas sus armas preparadas para el despliegue. El ataque comenzaba en cuanto veía a sus presas. Este animal tenía ojos compuestos, iguales a los ojos de una mosca o de otros artrópodos, compuestos por muchas lentes pequeñitas. Eran curvos y probablemente le proporcionaban una visión estereoscópica dimensional. Aunque podía caminar sobre el fondo marino, también tenía capacidad para hacer ondular su cola y nadar hacia su víctima. Una vez que la tenía a su alcance, disponía de oportunidades de sobra para devorar su comida. El Megalograptus era una trampa móvil, con apéndices que podían hundir y sujetar a su presa. A diferencia de lo que sucede con otros euriptéridos, vemos que tiene unas espinas impresionantes en los apéndices. Son espinas afiladas y largas. Estas espinas estaban articuladas y eran fuertes. Probablemente, si trabajaban al unísono, podían sujetar algo de forma muy efectiva. Pero si sus presas se le escapaban, el Megalograptus probablemente también podría haber usado su espina como tamiz. Podría haber sido una muy buena estrategia para un depredador. Simplemente arar el barro, usar a modo de rastrillo y cesta sus espinas y recoger así los objetos deliciosos. Una vez que agarraba a su presa, los numerosos brazos del Megalograptus empezaban a palear a la indefensa comida hacia su boca. Pero en lugar de dientes, el último juego de apéndices del Megalograptus eran unos quelíceros, unas pinzas poderosas que tenía junto a la boca. No masticaban a la víctima, pero los pequeños quelíceros que tenían debajo iniciaban el mecanismo de masticación, iniciaban el desgarrado. No estamos seguros exactamente de cómo usaban estos apéndices para manipular a sus presas. No sabemos si desgarraban al animal para coger las partes blandas o si simplemente lo trituraban y lo digerían. Y si las pinzas delanteras necesitaban refuerzos para defender su cena, la cola entraba en acción. Las 3 pinzas de la cola probablemente podían moverse hacia adentro y hacia afuera, y la tercera hacia arriba y hacia abajo. Podían agarrar algo de forma muy eficiente y sujetarlo con firmeza.
Me gusta imaginarme a la cola doblándose hacia arriba por encima de la cabeza, como en los escorpiones modernos, y básicamente agarrando algo y apartándolo para que no atacase la parte frontal. El Megalograptus desapareció hace 450 millones de años. Pero su diseño corporal de depredador, increíblemente exitoso, su letal navaja suiza de armamento sobrevive hoy en día. Reciclada y redesplegada. Se cree que los escorpiones que viven en tierra evolucionaron a partir de euriptéridos marinos. Escorpiones y arañas heredaron las herramientas para agarrar y sujetar del Megalograptus, que han contribuido a hacer de los artrópodos los animales más abundantes en la Tierra en la actualidad. Pero el Megalograptus, aunque era letal, no era el máximo depredador de su época. Lo único que podía hacer pedazos a un escorpión marino de 1,80 m era un monstruo de 9 metros que recorría a toda velocidad los océanos con su propulsión a chorro particular, a la que era imposible escapar. Velocidad. Puede ser una herramienta de caza tan letal como unos dientes afilados y unas garras poderosas. Hace 450 millones de años, este cazador gigantesco de 9 metros, el Cameroceras, dominaba el océano ordoviciense. Surcaba las aguas de lo que hoy es Norteamérica, Europa y Asia como un submarino primitivo. Encerrado en un caparazón protector para defenderse, este cefalópodo de cuerpo blando tenía miembros fuertes, flexibles, similares a los del calamar para agarrar a sus presas. Tenía un ojo complejo grande y una boca semejante a un pico, afilada y poderosa, pero todo esto funcionaba gracias a una fontanería de calidad, un sistema de propulsión a chorro que le permitía cazar todo lo que deseaba. La herramienta de caza del poderoso Cameroceras era esta propulsión a chorro. Imagínense a estos cefalópodos enormes nadando ágilmente en la columna de agua y tan grandes como postes de teléfonos. Un poste de teléfonos nadador puede ser un poco difícil de imaginar. Pero hay un cefalópodo moderno que nos permite hacernos una idea de cómo funcionaban los antiguos Cameroceras. Este es el caparazón de un autilo. Y es el único cefalópodo moderno que tiene un caparazón duro. Está enrollado, pero por lo demás es muy similar a nuestra criatura, que es básicamente un cono largo, en punta en un extremo y abierto en el otro. Esta parte del cono, que se denomina fragmocono, está dividida en espacios. El otro extremo, donde estaba el animal, las partes blandas, se denomina cámara de habitación. El tejido blando tenía un aspecto y funcionamiento similar al de sus antepasados cefalópodos. Suponemos que era un animal con un montón de brazos colgando, ojos prominentes probablemente y un mecanismo de mandíbula grande. Pero ¿cómo usan exactamente los cefalópodos como los Cameroceras la propulsión a chorro para cazar a una presa? Hay una estructura que sobresale aquí, que tiene un tubo hueco. El animal absorbe agua por ambos lados del cuerpo y expulsa el agua hacia afuera por esta cosa que se llama hipónomo. De modo que esta criatura, si fuese nadando, expulsaría un chorro y otro y otro y otro. Tienen un órgano específico, el sifúnculo, que usan para controlar los gases dentro de las cámaras de su caparazón, lo que les permite controlar la flotabilidad. Eso les permite ascender en la columna de agua o hundirse en ella. Los chorros aceleradores del Cameroceras le ayudaban a satisfacer su enorme apetito porque le permitían ser más rápido que sus presas. Nuestra criatura era la más grande de la clase. Este es un espécimen pequeño y ya ven qué largo es. Eran tan grandes que podían ir a por cualquiera que les apeteciese. Para llenar ese cuerpo tan grande, una de sus presas favoritas era otro superdepredador, el Megalograptus.
El Megalograptus probablemente sabía que no se podía jugar con este enorme depredador, pero el Cameroceras perseguía a su víctima. Cuando tenía a su presa cerca, el Cameroceras desplegaba sus numerosos tentáculos. Cuando el animal busca comida, estira los tentáculos como si intentase sentir todas las partes de su entorno. Al final, uno o más de los tentáculos tocará a su presa. Y en ese momento, rápidamente, se impulsará hacia adelante y abrazará a su presa. El Megalograptus no se rendía fácilmente. Pero no habría sido rival para el pico aplastante del Cameroceras. El pico del Cameroceras es como un pico del oro invertido. Un Cameroceras muy grande habría sido increíblemente fuerte y probablemente no habría tenido problemas para aplastar los exoesqueletos duros de algunos de estos artrópodos. Aunque potente y rápido, el Cameroceras se extinguió hace aproximadamente 450 millones de años. Pero algún cefalópodo tuvo que sobrevivir porque los calamares y pulpos actuales descienden de un antepasado común de hace 500 millones de años. Y no es de extrañar que estos depredadores modernos dispongan de la misma propulsión a chorro que convertía al Cameroceras en el terror. El Cameroceras compensó su engorroso tamaño desarrollando un sistema de propulsión único. 300 millones de años después, otro enorme asesino también era sorprendentemente maniobrable. Se frenaba, arrancaba y giraba con la ayuda de sus 4 aletas, y sus presas pagaban el precio. La era jurásica produjo tal abundancia de depredadores letales que los océanos eran un caldo virtual de asesinos. Desde tiburones y rayas hasta los cocodrilos primitivos. Y de este grupo letal formaba parte el enorme Liopleurodon, que patrullaba los mares jurásicos hace 160 millones de años, por la zona que hoy ocupan Europa y Rusia. Una máquina de matar. Este plesiosauro maniobrable de cuello corto estaba armado con mandíbulas de 2 metros, equipadas con dientes tan largos como los del Tiranossauro Rex. Pero era la sorprendente movilidad del Liopleurodon que le proporcionaban sus 4 aletas musculosas lo que le convertía en un asesino letal. Tenía 2 velocidades: navegación y velocidad de ataque turbo. Ambas le ayudaban a surcar el agua y caer sobre su presa. Y con 10 metros y 3 toneladas no aceptaba un no por respuesta. Era el más grande y malo de todos los grandes depredadores de los mares jurásicos. No hay nada por lo que un Liopleurodon adulto tenga por qué preocuparse. O sea que el Liopleurodon dominaba los mares jurásicos de su época. Lo verdaderamente único del Liopleurodon es que vuela con 4 alas bajo el agua. No hay ningún otro depredador conocido que haya hecho eso. Pero ¿cómo volaba el Liopleurodon usando sus 4 aletas? El problema de trabajar con fósiles es que los animales están muertos, solo son fantasmas, sin todo lo demás que les rodea. En su laboratorio de la Universidad de Vassar, en Nueva York. Bienvenidos al laboratorio de biorrobótica de la Universidad de Vassar. Pasen, por favor. John Long devuelve la vida al Liopleurodon con la ayuda de plástico, circuitos y baterías. Con un robot podemos poner carne, hueso y cerebro al fantasma. Yo sujetaré las aletas y vosotros las sacáis. John ha llamado a su superrobot depredador Madeleine. Muy bien. Aproximadamente del tamaño de una cría de Liopleurodon, Madeleine está equipada con 4 aletas y la han soltado en la piscina para responder a la pregunta de cómo perseguía el Liopleurodon a su presa. Si nos fijamos en las nutrias o en los leones marinos o en las tortugas, todas estas criaturas vuelven al agua y cuando están nadando tienden a usar solo un par de aletas. El tamaño y la estructura de las aletas del Liopleurodon indican que las usaba para propulsarse. Pero no es así.
Lo que nos ha sorprendido del robot Madeline es que no se nada más rápido con 4 aletas una vez que se alcanza cierta velocidad que si se usan 2 aletas. Las 4 aletas eran para disponer de maniobrabilidad y aceleración y no para nadar rápido. Aspectos importantes para el Liopleurodon a la hora de cazar y matar. Y con una variedad relativamente limitada entre las numerosas criaturas que habitaban los océanos jurásicos, el Liopleurodon probablemente se vería obligado a alimentarse de un animal similar, el plesiosauro. No era exigente, ni podía gastar más energía de la que conseguiría con su víctima. Ninguna criatura puede. La energía importa en la biología, así que tiene lógica decir que el Liopleurodon, si era listo, no usaría sus 4 aletas para nadar, usaría 2. Porque es increíblemente caro desplazarse por el agua. El Liopleurodon tenía los ojos hacia adelante, como la mayoría de cazadores, para poder seguir a su presa. Y una vez que se acercaba, el Liopleurodon estaba listo para poner sus 4 aletas en marcha. Si tienes 4 aletas, eso significa que podrás pulsar el botón del turbo y conseguir una aceleración rápida. El Liopleurodon usaba todas sus aletas para impulsarse, navegar, girar y virar, lo que le daba una sorprendente movilidad. Si tomas el impulso que tienes como criatura grande y puedes transmitirlo a una maniobra inteligente, eso desconcierta a la presa. No se imagina que algo grande y de movimientos aparentemente lentos pueda maniobrar tanto en el último minuto. Durante la lucha, el Liopleurodon contaba con otra ventaja brutal, unas enormes mandíbulas llenas de dientes. Los dientes son muy grandes, miden entre 8 y 10 centímetros. La raíz de los dientes es mucho más larga, casi el triple de la longitud de la corona. De modo que los dientes no solo son grandes, sino que tienen raíces gigantes que los sujetan al cráneo firmemente. No tiene que morder varias veces a su presa, la sujeta y le va clavando los dientes en el cuerpo. Una vez que ha matado algo, el Liopleurodon tiene que romper el cadáver, y probablemente lo hacía como lo hacen actualmente los cocodrilos, girando, y arrancando trozos grandes y tragándoselos enteros. Un auténtico monstruo marino. El Liopleurodon dominó los océanos durante 5 millones de años. Aunque en los mares actuales no hay depredadores tan crueles como el Liopleurodon, sí que encontramos alguno parecido. La mejor analogía moderna del plesiosauro es el león marino. Los leones marinos son mamíferos, y su osteología, la forma de sus huesos, es completamente diferente a la de un Liopleurodon. Sin embargo, sabemos que el movimiento de aleta que aplicaba el plesiosauro es muy similar al que vemos en los leones marinos. La evolución convergente recicla buenas ideas constantemente, pero de vez en cuando ocurre algo extraordinario. 80 millones de años después del Liopleurodon, este extraño depredador evolucionó hacia una forma extrema nunca vista en el océano ni antes ni después. Y esta forma lo convirtió en uno de los depredadores de emboscada más eficaces del océano. En la lucha por la supervivencia, los depredadores esgrimen armas tan aterradoras como dientes, garras y mandíbulas. Pero incluso un cuello largo puede ser una herramienta de depredador si se combina con un cuerpo macizo de 10 toneladas. El elasmosauro medía casi 14 metros desde la cabeza hasta la cola y era letal, a pesar de su pequeña cabeza y mandíbulas, porque usaba su cuello para atacar de improviso. Este cuello era el más largo de todas las criaturas marinas que hayan existido jamás. Medía el doble del de la jirafa y tenía 10 veces más vértebras. Era solo uno de los muchos elasmosauros de cuello largo que dominaron el océano durante 35 millones de años. Durante el Cretácico tardío, entre 65 y 100 millones de años atrás, el 85% de la superficie del planeta estaba bajo el agua.
Los monstruos dominaban la poca tierra que había. Pero la mayoría de la acción se desarrollaba en toda aquella agua. El mar interior occidental, un océano poco profundo que cubría la zona media de Norteamérica, era violento. El mar interior occidental era el mar más peligroso que haya existido jamás. Allí las carnicerías eran habituales. En medio de estas carnicerías, una criatura destacaba por su estilo de matar. Este es el Elasmosaurus platyurus. Es el primer elasmosauro que se descubrió. Se desenterró en Kansas entre 1867 y 1868. Es también uno de los mayores elasmosauros que se conocen. Eran una de las criaturas más largas y probablemente de las más pesadas que nadaban por los océanos del Cretácico. No hay nada igual en el reino animal. Incluso si hablamos de los dinosaurios de cuello largo que habitaban la Tierra en la misma época, solo tenían una docena de vértebras o así en el cuello. Y comparados con este animal de 72 vértebras, pues no hay comparación con lo que la madre naturaleza hizo aquí. ¿Pero en qué estaba pensando la madre naturaleza? Durante los más de 125 millones de años que el plesiosauro nadó por los mares de la Tierra, nuevas generaciones siguieron añadiendo vértebras a sus cuellos, que no paraban de crecer. Y al final llegaron a alcanzar un impensable total de 72 en el elasmosauro. Más de la mitad de su cuerpo era puro cuello, con una cabeza muy pequeña, y eso habla mucho de su estrategia de alimentación. Una estrategia que era la culminación de millones de años de evolución. Los plesiosauros oceánicos evolucionaron a partir de reptiles que vivían en la orilla aproximadamente hace unos 235 millones de años. La mayor parte del mundo está cubierta por el océano, y eso representa una enorme oportunidad. Por consiguiente, hemos visto repetidas reinvasiones de los entornos acuáticos y marinos por parte de animales que originalmente estaban en tierra. A lo largo de millones de años, la evolución los fue reformando para que triunfasen en un entorno marino. En muchos casos, lo que hemos visto es que los miembros se fueron expandiendo y acabaron convirtiéndose en aletas, de modo que los miembros se convirtieron en el principal órgano propulsor. El elasmosauro era un nadador lento que se impulsaba con 4 enormes aletas, adaptaciones de sus 4 patas. Pero cuando rondaba aguas costeras, el elasmosauro buscaba presas pequeñas. El cráneo es relativamente pequeño. Las mandíbulas son relativamente estrechas, y eso limita el tamaño máximo del pez, entre 8 y 10 centímetros de diámetro y unos 40 de largo. De modo que algo tan grande como el elasmosauro, que pesaba varias toneladas, tendría que comer casi continuamente para alimentar su enorme cuerpo. Los elasmosauros tenían la cabeza pequeña y solo cazaban peces pequeños. Pero estos peces habían desarrollado una defensa contra los depredadores: formar bancos. Si un par de ojos son buenos para detectar a un depredador, entonces centenares de ojos en un banco deben ser incluso mejor. La idea de ser uno de muchos es un sistema de defensa contra los depredadores muy efectivo. Y lo que vemos entonces es que muchos depredadores evolucionaron para enfrentarse a esos bancos de peces. Este era el reto del elasmosauro. Pero ¿cómo podía algo tan grande sorprender a un banco de peces alerta? Los ojos de los peces básicamente miran hacia arriba y hacia adelante, porque también se alimentan de cosas que están en la superficie. Debido a ese rasgo particular, tienen un punto ciego por debajo. Y desde ahí era exactamente desde donde acechaba el elasmosauro. Podía sumergirse en las profundidades más oscuras y mirar hacia arriba, a su presa. Y si había un banco de peces por encima, detectaba fácilmente la silueta. La piel del elasmosauro probablemente era oscura en su parte superior. Se camuflaba para confundirse con el fondo. Pero su arma letal, su cuello, le permitía estar en 2 lugares a la vez. La ventaja de un cuello largo es que el cuerpo está a unos 4,5 metros por debajo de la cabeza. Así que sería básicamente invisible.
El último metro, metro 20 de cuello, le permitiría mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás para atrapar los peces cuando se acercaban lo suficiente. El elasmosauro salía de entre las tinieblas, a modo de palanca, e introducía su cabeza en el banco para atrapar a un puñado de peces desprevenidos. Tenía los dientes entrelazados. Era una especie de cesta. Así que cogía un pez y se lo tragaba inmediatamente. No masticaba, no cortaba la carne ni desmembraba las cosas. Los peces enteros bajaban por su largo cuello hacia una especie de molleja, una bolsa que contenía piedras que el reptil había tragado antes. Eso les permitía triturar la comida relativamente rápido y probablemente les ayudaba a digerirla bastante rápidamente y a alimentar su enorme cuerpo para seguir nadando por los océanos. Durante millones de años, los largos cuellos de los plesiosauros los convirtieron en depredadores prácticamente invisibles e invencibles. Solo el fenómeno de extinción global ocurrido hace 65 millones de años, provocado probablemente por el impacto de un asteroide enorme, acabó finalmente con sus sigilosas maneras. El elasmosauro es la excepción que confirma la regla de la evolución convergente, de la naturaleza reciclando armas eficaces. Hoy, no hay nada en la Tierra o en los océanos con una distribución corporal como la del elasmosauro. Incluso las jirafas, que son herbívoras, solo tienen 7 vértebras en sus cuellos, al igual que los humanos y la mayoría de los mamíferos. Los cuellos de los cisnes son los que más vértebras tienen, alcanzan las 23, lo que les permite llegar a lugares imposibles para los patos, que tienen los cuellos más cortos. Este asesino depredador cazaba en los mares junto al elasmosauro y se tragaba a sus presas enteras. Pero estaba diseñado para engullir peces casi tan grandes como él mismo. La gula como arma letal. ¿Qué haríamos si fuésemos un depredador prehistórico con la boca tan grande como el estómago? Lo mismo que el Sifactinus, tragar hasta reventar, literalmente. La boca abierta de este monstruo era su arma más letal y su defecto fatal. Aunque creció hasta convertirse en el pez más grande de su época y alcanzaba hasta los 7 metros, el Sifactinus estaba diseñado para la velocidad. Con unas aletas pectorales similares a alas, una cola ancha y una trasera estrecha, también tenía una boca grande, llena de dientes afilados y desmesurados. Cazó en los mares de Norteamérica durante 35 millones de años. Un éxito, se mire como se mire, pero era más extraordinario por el descomunal apetito que demostraba para llenar su enorme boca. El Sifactinus comía los peces más grandes que podía ingerir y se los comía enteros, una adaptación depredadora rápida y eficaz. Con el tiempo se hizo más y más grande porque tenía mucho éxito en lo que hacía. Pero el éxito evidentemente tenía un precio. Hay al menos 15 o 16 especímenes de Sifactinus grandes que murieron en cuestión de unas horas, en apenas un día después de consumir un pez grande. El misterio de este animal es el hecho de que muchos murieron con el estómago lleno. Hoy, los fósiles de Sifactinus están especialmente bien conservados en los antiguos fondos marinos del Cretácico del occidente de Kansas. Son los depredadores que se encuentran con más frecuencia en la creta de Kansas. Esta es la creta de Smoky Hill. Es el fondo del mar que se depositó hace 85 millones de años en una época en la que la mayoría del medio de Norteamérica estaba cubierta por un océano antiguo. Contiene los huesos, los fósiles de algunos de los depredadores más peligrosos de la época. Era un lugar duro para vivir. Aquí tenemos 1,80 m. Estamos ante un Sifactinus de unos 4 metros. Es un pez grande, muy grande. Sus bocas son lo bastante grandes como para tragarse a un niño pequeño entero. La garganta del Sifactinus se expandía a medida que se abría la boca, cortesía de una serie de pequeños huesos. Esto ayudaba a aumentar el volumen del interior de la boca mientras se tragaba la presa.
La mandíbula inferior encajaba hacia atrás en la mandíbula superior cuando el Sifactinus cerraba la boca. Cabe la posibilidad de que se centrase en un animal de determinado tamaño que le ofreciese la máxima nutrición con el mínimo riesgo. Y ese tamaño, para un pez de 4 metros, 4,5, era un animal de 1,20 m, 1,80 m. Se comía un pez, terminaba y listo. Se desconoce cuánto tardaba el Sifactinus en digerir un pez intacto, pero esta estrategia era extremadamente eficiente. Reduce el número de comidas y la energía que se gasta cazando. Se comían a sus presas de una en una, y después entraban en un periodo de muy poca actividad hasta que necesitaban volver a comer. Era una estrategia de supervivencia muy exitosa. Pero ¿por qué han aparecido fósiles con una comida tamaño XXL en su interior? ¿Acaso tenían los ojos demasiado grandes para sus estómagos? El ataque visual era una parte importante del Sifactinus porque tenían los ojos muy grandes para el tamaño del animal. Además era muy rápido y si estaba a una distancia considerable de su presa podría llegar a colocarse delante de ella. Seguramente podría caer sobre su presa, un Gylicus de 1,50 m con una eficiencia brutal. Atacaría desde abajo con la boca apuntando hacia arriba. Era capaz de abrirla en el último minuto. Demasiado tarde para que el Gylicus se diese cuenta de lo que estaba pasando. El Gylicus era absorbido literalmente por la boca del Sifactinus, y en ese momento quedaba atrapado entre sus dientes. Los dientes son enormes, en relación con el tamaño de la mandíbula y en relación con el tamaño del animal. Después de absorber el pez, esos largos dientes lo sujetaban, lo agarraban, lo perforaban y en algunos casos lo mataban, de modo que no podía luchar demasiado. Pero ¿por qué este ataque brutal a veces resultaba fatal también para el Sifactinus? A veces, la presa era un poquito grande o demasiado activa y podía causar daños que mataban al Sifactinus. O puede que el Sifactinus no estuviese completamente armado en el momento en que se tragaba a su presa. Tal vez sus dientes estaban en plena etapa de muda y no eran capaces de aturdir a la presa como normalmente lo hacían. Así que cuando ese pez grande iba bajando por la garganta, conseguía causar daños anatómicos graves a los órganos internos del Sifactinus. Fuese cual fuese la causa de la muerte, el Sifactinus era un cazador voraz. La capacidad de consumir peces grandes enteros era el rasgo letal que convirtió a este asesino en un depredador de primera. Pero a pesar de su éxito, el Sifactinus se extinguió junto a la mayoría de los depredadores grandes a finales del período Cretácico, pero su diseño sigue vivo. Hoy, un pez acertadamente llamado engullidor negro dispone de la misma herramienta asesina que le permite alimentarse de peces que le superan en tamaño. Y al igual que el Sifactinus, este ejemplo de depredación extrema también tiene sus contras. La muerte ocasional del engullidor. Los superdepredadores se encuentran en lo alto de la cadena alimentaria debido a su armamento especializado. Refinadas a lo largo de eones de evolución, las herramientas que convirtieron a estos cazadores acuáticos en asesinos eficientes siguen dominando los océanos de la Tierra, aunque sus dueños originales hace tiempo que han desaparecido. Recicladas, estas herramientas simplemente han sido instaladas en modelos depredadores posteriores, porque la naturaleza no desperdicia ninguna de las armas de sus mejores depredadores.